La mayoría le da a Michael Corleone el crédito por eliminar a los jefes de las familias rivales de Nueva York, porque todo ocurre después de la muerte de su padre. Y la primera vez que viste la película, probablemente pensaste exactamente lo mismo. Pero la verdad es que ese final solo fue posible gracias a un plan que Vito ya había puesto en marcha mucho antes de morir. Un plan tan meticuloso y tan silencioso que ni siquiera los hombres más cercanos a él entendían lo que realmente estaba pasando. En este episodio vas a descubrir cómo Vito construyó toda esa estrategia paso a paso y por qué Michael solo pudo ejecutarla porque su padre ya había anticipado cada movimiento. La familia Corleone estaba al borde del colapso. Después de que casi asesinan a Vito, que Sonny fuera ejecutado en el peaje y Michael escapara por poco de la muerte en Sicilia, parecía que la familia mafiosa más poderosa de Estados Unidos había llegado a su fin. Todavía recuperándose, Vito se entera de que Santino ha muerto. Todo lo que construyó durante décadas podía desaparecer en cuestión de meses. Había que hacer algo. Y Vito empezó a mover las piezas. Para lograrlo, necesitaba 3 cosas. Detener los ataques de las familias rivales, traer a Michael de regreso sano y salvo y reconstruir la estructura de poder que había mantenido a los Corleone en la cima. Y el primer paso fue el más contradictorio de todos. Para detener la guerra, Vito tenía que convencer a todos de que los Corleone ya no eran una amenaza. Una vez que la guerra de las 5 familias explotó tras las muertes de Sollozzo y McCluskey, la lógica parecía obvia. La familia más fuerte elimina a los jefes rivales y termina el conflicto. Eso fue exactamente lo que Sonny intentó hacer. Pero los otros Dons sabían lo peligroso que era Sonny, así que desaparecieron. Nunca pudo acercarse lo suficiente para atacarlos directamente. Cuando Vito recuperó el control, entendió algo que Sonny jamás comprendió. Vito no iba a ganar esa guerra mediante agresión. Iba a ganarla bajando la guardia de todos. Y para hacerlo, necesitaba información. La novela de Mario Puzo revela detalles que la película nunca muestra. Uno de ellos es que Vito ordenó en secreto a Tom Hagen intervenir los teléfonos de Tessio y Clemenza. También exigió reportes detallados sobre las operaciones de los casinos de la familia en Las Vegas, especialmente sobre cómo Fredo manejaba todo allá. Quédate con esos 2 detalles. Más adelante serán clave. Vito también descubrió que Barsini ya había localizado a Michael en Sicilia, lo que significaba que ya no estaba seguro allí. Así que traer a Michael de vuelta a Estados Unidos se convirtió en su máxima prioridad. Le pidió a Hagen organizar una reunión con los jefes de las principales familias para negociar la paz. Todos interpretaron esa petición de la misma manera, un Don derrotado, rindiéndose después de la muerte de su hijo mayor. Y eso era exactamente lo que Vito quería. En esa reunión consiguió 2 cosas. Primero, garantías de que Michael podría regresar sano y salvo. Segundo, convencer a las otras familias de que los Corleone estaban agotados y sin poder. Pero esa reunión le dio a Vito algo todavía más importante. Por fin reveló quién estaba realmente detrás de la guerra. Barsini. Pero todavía quedaba un problema. ¿Cómo traer de vuelta a Michael a Estados Unidos sin que lo arrestaran o lo mataran por haber asesinado a un capitán de policía? Incluso después del acuerdo de paz, Vito temía que la policía fuera tras Michael en cuanto regresara. Y aquí es donde la novela revela algo que cambia por completo la forma en que entendemos el regreso de Michael. Vito ordenó a sus contactos dentro de la policía difundir versiones alternativas del asesinato de Sollozzo que no involucraran a Michael, pero aún así pasó casi un año antes de que Don Corleone pudiera traer de vuelta a su hijo sin riesgos. Durante todo ese tiempo, la familia buscó una solución definitiva. Entonces Tom Hagen le contó algo a Vito. Uno de los hijos de la familia Boccicchio había sido condenado a la silla eléctrica. Su esposa y sus hijos quedarían sin nada. Al principio, Vito no mostró interés, pero después lo reconsideró. Y lo que pasa después revela exactamente cómo piensa Vito Corleone. Le garantizó a la familia Boccicchio dinero de por vida para la esposa y los hijos del condenado. A cambio, el hombre confesaría haber asesinado tanto a Sollozzo como al capitán McCluskey en el restaurante. Con esa confesión, el camino de Michael de vuelta a casa quedó completamente libre, sin juicio, sin registros oficiales, sin ninguna conexión con los asesinatos. La familia Boccicchio aparece brevemente en otra parte de la saga.
En la película es apenas un momento pequeño, pero la novela lo desarrolla mucho más. Lo analizaremos en otro episodio, así que suscríbete si no quieres perdértelo. Después de la muerte de Apolonia y todo lo que vivió en Sicilia, Michael empieza a entender a su padre de una forma que antes jamás habría podido. Entiende lo que ese mundo exige y lo que le cuesta a un hombre convertirse en lo que Vito llegó a ser. Después de la explosión del coche, Michael le pide a don Tommasino que le envíe un mensaje a su padre. Quiere volver a casa y quiere entrar definitivamente al negocio de la familia. Eso era lo que necesitaba Vito para su plan a largo plazo. Alguien en quien pudiera confiar por completo para llevarlo a cabo. De hecho, hay una escena eliminada de la película donde Michael le dice a Vito que está listo para vengar a Sonny y a Apolonia y para asumir la responsabilidad de la familia. La escena nunca llegó al corte final, pero lo que revela es importante. Michael no regresa como una víctima. Regresa después de haber tomado una decisión. Vito había dado su palabra de que no sería él quien rompería la paz. Pero esa promesa no incluía a Michael. Eso significaba que Michael podría ejecutar el plan sin que Vito rompiera su palabra. Durante 2 años, Vito y Tom Hagen le enseñaron en secreto a Michael cada detalle del negocio. Hagen estaba sorprendido por la rapidez con la que Michael aprendía todo. Lo que Tom no entendía era que esa era la única parte del plan que le estaban dejando ver. El verdadero objetivo era convencer a todos de que la familia Corleone se estaba debilitando, perdiendo territorio, perdiendo poder. Eso les dio más tiempo. Tiempo para reconstruir la organización desde dentro, en silencio. Tiempo para preparar el contraataque. Solo Vito y Michael conocían la estrategia completa, ni siquiera Hagen. Vito se retiró oficialmente y dejó a Michael al mando de la familia, lo que de inmediato empezó a generar dudas en todas partes. Para el mundo criminal, Michael era solo un universitario que siempre había querido mantenerse alejado de la mafia. ¿Cómo alguien así podía terminar liderando a la familia criminal más peligrosa de Nueva York? Incluso Tessio y Clemenza empezaron a preguntarse qué estaba pasando, mientras los Corleone seguían perdiendo territorio sin ofrecer resistencia. Y Tessio, el más inteligente de los dos, empezó a sacar sus propias conclusiones. Y ese fue el momento en que el plan dejó de ser solo una estrategia de guerra y se convirtió en una trampa. Vito entendía que, una vez que él ya no estuviera, muchos soldados de la familia dudarían de la capacidad de Michael para liderar. Sabía que, si los Corleone parecían lo suficientemente débiles, algunos de sus propios caporegimes buscarían protección en familias más poderosas. Y tarde o temprano se volverían contra Michael. El propio Vito prácticamente lo dice durante la famosa conversación en el jardín con Michael. Por eso mantuvo deliberadamente oculto el verdadero plan, incluso para sus propios capos. Esperaba que uno de ellos terminara quebrándose. ¿Recuerdas cuando Vito ordenó intervenir los teléfonos de Tessio y Clemenza? Por eso lo hizo. Vito estaba dispuesto a sacrificar a uno de sus amigos más antiguos para identificar al traidor con absoluta certeza. Porque si no lo hacía, Michael heredaría un enemigo oculto dentro de su propia familia. Y Michael no necesitaba sospechas, necesitaba certezas. En el momento en que todos finalmente dejaron de ver a Michael como una amenaza, el plan estuvo completo. Vito y Michael comenzaron en secreto a formar un nuevo grupo de soldados bajo el mando de Rocco Lampone, dándole a la familia una fuerza militar oculta. Mientras tanto, aquel reporte que Vito pidió sobre Las Vegas reveló algo más. Moe Greene estaba desviando dinero de los casinos de la familia, provocando pérdidas enormes. Y su falta de respeto hacia los Corleone había llegado al punto de abofetear públicamente a Fredo sin miedo a las consecuencias. Con esa información, Michael viajó a Las Vegas, no para negociar, sino para provocar. Y durante esa confrontación, Greene prácticamente confirma que Barsini intenta tomar el control de los casinos de los Corleone en Vegas, y en el instante en que lo dice, firma su propia sentencia de muerte. Todo ya había sido preparado cuidadosamente. Michael aprendió de Vito todo lo que necesitaba. Los enemigos bajaron la guardia, y eso fue lo que hizo posible eliminarlos a todos al mismo tiempo durante la secuencia del bautizo. Lo que la película muestra es simplemente la parte visible de un plan invisible. Michael no improvisó nada. Cada pieza ya había sido preparada por Vito antes de retirarse. Michael no solo reemplazó a su padre, completó el plan de su padre.
Y esa diferencia importa. Porque en las siguientes 2 películas vemos qué pasa cuando Michael empieza a crear sus propios planes, sin la paciencia de Vito, sin su moderación, sin su capacidad para entender a las personas. Y los resultados son muy distintos. En otro video analizaremos cómo Michael provocó deliberadamente a Green y cómo esa conversación terminó exponiendo el verdadero plan de Barsini para la familia Corleone.